Hello everybody, welcome back. Okay, so hasta ahorita tenemos la estructura básica or the basic structure of subject, verb, preposition, object. Vimos un poco, we saw a little bit more prepositions, right? Well, now we're going to go with the structure of WH question words, right? En WH question words, vamos a ver lo que son open questions or preguntas abiertas. Now, WH question words in English son palabras como quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, right? Y vamos a ver una por una, right? We have who, basically quién, right? Quién. We have what, which is qué. And in this case, we have our, se puede decir las dos respuestas claves de la oración, right? We have who, quién, el sujeto, and then what, qué hace, right? ¿Qué acción lleva a cabo? So, si respondemos al qué y al qué, digo, perdón, al quién y al qué, tenemos el sujeto y el verbo, por así decirlo, right? Todo lo que sigue después se puede decir que se le atribuye al complemento, or it's part of the object preposition structure. So we have who, what, when. When would be cuando, right? We have where would be donde. Who, what, when, where, why. Now we have why, which would be por qué, right? Who, what, when, where, why, how. Now, how, aquí le voy a poner una nota porque lo vamos a traducir aquí como la palabra cómo, right? En sí explica la modalidad o la forma en la que se hacen las cosas, right? How are you? Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? Or how do you, ¿cómo pagas? Right? How do you pay? By credit card, by cash, right? Or how do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Right? By bus, right? So expresa la manera, pero también al agregarle palabras a how, se vuelven otras cosas, right? If I say how often, for example, es qué tan a menudo. How much es cuánto para los incontables. How many, cuántos para los contables, right? Sencillamente cualquier adjetivo. How fast, qué tan rápido. How slow, qué tan lento. How tall, qué tan alto, right? Pero how en sí es cómo. How are you, right? Okay, we have another WH. De hecho, how no es WH, right? Es nada más la H. So es la única palabra de los WHs en donde no encaja with WH question words, right? We have which. In this case, which es como cuál o cuáles, right? So, ¿qué diferencia entre which and what? Which es dentro de una categoría, right? For example, ¿cuál es tu color favorito de estos, right? O tu película favorita. Which is your favorite movie? Which is your favorite color? And what is simply qué, right? What is your name, for example? Qué bien se traduce al español como ¿cuál es tu nombre, right? We have also whose. Whose es, podemos traducirlo como de quién o de quiénes, right? Because whose es el posesivo. So I'm going to say whose pen is this? ¿De quién es esta pluma, right? Or whose cell phones are these? ¿De quiénes son estos celulares, right? So we have a WH para el posesivo. Now, como vimos, y en caso de que quieran recordarlo, vuelvan a ver el video de object pronouns, but who es para los sujetos, for the subjects. Whom, que es el que vamos a ver aquí, whom es para los objetos, right? Whom no se puede traducir tal cual al español, pero whom viene siendo algo como
a quién, con quién, para quién, de quién, right? No el posesivo, sino en relación al objeto, right? So, in this case, podemos decir a, con, etcétera, and, right? Y ahí vendría el whom, right? So we have who, what, when, where, why, how, which, whose, whom, right? And in this case, esto nos va a ayudar primero a abrir la pregunta. So we have the question, empezando con los WHs, y luego vamos a necesitar lo que se conoce como un auxiliar, right? An auxiliary. Ahorita doy un ejemplo, an example of that. Después de nuestro auxiliar, our auxiliary, we're going to use a subject. Right? So in this case, aquí es donde va la persona o las personas, right? And necesitamos que hagan algo, right? So we need the verb. And aquí normalmente el verbo, the verb is going to be en base, right? Quiere decir que no va a cambiar. So I'm going to say simple base form. Simple base form, para mí es la forma correcta. It's the correct way to say presente o infinitivo, ya que presente pues puede llevar ese, infinitivo puede llevar to. Simple base form no lleva ese, no lleva to, es el verbo tal cual, right? En inglés lo que se conoce como, digo en español, lo que se conoce como un verboide, right? And, bueno, conjugado, like in this case. And after this, ahora sí podemos poner ya lo último, que siempre va a ser el complemento. Complement and question, right? So, esta es mi estructura para preguntas abiertas or open questions. Let me give you some examples. Some examples could be where, right? ¿Dónde? Do you work? ¿Dónde trabajas? En Spanish, 2 palabras. En inglés, 4. Necesitamos auxiliar, do. Necesitamos sujeto, right? En español no ponemos sujeto, no decimos dónde trabajas. No es necesario decir dónde tú trabajas. So, where do you work? Complemento es opcional, pero puedo decir where do you work in the mornings, right? ¿Dónde trabajas en las mañanas? Por decir algo. Otro ejemplo, another example could be, why do you study English, right? ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? ¿Qué otra versión de esto puedo preguntarle a él o a ella? ¿Por qué estudian ellos inglés, right? ¿Por qué estudia él? For example, why does he study English? And en este caso, in this case, no voy a ponerle IES o S al verbo, right? Se queda tal cual en base. Study, right? Vamos con one more example. I don't know. Which movie do they like? ¿Cuál película les gusta a ellos? Por decir algo. So, estas son preguntas abiertas porque la respuesta puede variar, right? We can say, where do you work in the morning? ¿Dónde trabajas? I work at a school, en una escuela, I work in a hospital, I work in a supermarket, right? Hay muchas variantes, muchas diferentes opciones. ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Porque quiero viajar, I want to travel, porque quiero hablar con mis sobrinos, con mis nietos, right? I want to speak with them. Porque quiero ser bilingüe, right? Muchas opciones. Or, which movie do they like? Hay muchas películas de donde elegir. Now, hay un tip muy sencillo para hacer que las preguntas abiertas o open questions se vuelvan cerradas. ¿Qué significa cerrado? Cerrado, nada más tienes 2 opciones, 2 options. Yes and no, right? ¿Qué hacemos? Eliminamos el WH, right? In this case, si eliminamos el WH o the WH, tenemos lo que se conocen como closed question o preguntas abiertas, perdón, preguntas cerradas, right? Un ejemplo puede ser, en vez de preguntarte, ¿por qué estudias inglés? Te pregunto, ¿estudias inglés? Do you study English? ¿Qué me puedes responder ahí nada más? ¿Sí o no? Yes or no, right?
So, lleva el auxiliar do, el sujeto you, and in this case no lleva verbo, pero lleva el complemento, English, right? Ah, no, me falta el verbo. Do you study English? Verbo study, complemento, English, right? Or maybe acerca de la película, right? I want to say, do they like, a ellos les gusta, do they like Avengers, right? Les gustan los Vengadores, right? Las películas de los Vengadores. Do they like Avengers? Yes, no. Es lo único que pueden decir. Yes, no, right? Son preguntas cerradas, closed. Right? Now, open questions llevan WH question words. Who, what, when, where, why, how, which, whose, whom, right? Esos se usan para las preguntas abiertas, open questions, entre otras cosas también, right? Que eso lo podemos ver más adelante. But in this case, open questions, WH question words. All right. All for this video. I will see you next time. Bye.